Me llamo Sara y crecí en el seno de una familia marcada por lo que muchos llaman tradicional. Mi padre era un hombre de carácter férreo, de esos que se imponen con la mirada y que esperan disciplina en cada gesto, cada palabra y cada silencio. Con mi madre era exigente, casi implacable, aunque no puedo negar que también tenía momentos de ternura, destellos de un cariño que, cuando aparecía, nos hacía pensar que todo podía estar bien. Mi madre, en cambio, encarnaba la figura de la esposa sumisa, esa mujer que siempre sonreía aunque la herida estuviera abierta, que callaba aunque su alma gritara en silencio. Nunca la escuché reclamar, nunca la vi rebelarse. Su silencio era tan fuerte que a veces parecía ensordecedor. Con el paso de los años, esa aparente calma se fue transformando en tormenta. Lo que antes eran exigencias se convirtieron en palabras duras, en gritos que desgarraban las paredes de nuestra casa. Los maltratos verbales se volvieron tan habituales que la convivencia dejó de ser un hogar y pasó a sentirse como una prisión de la que ninguno podía escapar. Yo, como hija, miraba todo desde la sombra, aprendiendo demasiado pronto que no todas las familias eran refugios. Algunas podían convertirse en campos de batalla donde la paz era apenas un recuerdo. Huyendo del peso del drama familiar y de aquellas paredes que me recordaban constantemente el dolor de mi infancia, tomé una decisión apresurada. Me casé muy joven, casi sin experiencia en la vida ni en el amor. Lo hice con Pablo, un hombre que me prometió lo que más anhelaba en ese momento: protección. Recuerdo perfectamente cómo me aferré a sus palabras, como si fueran un salvavidas en medio de un mar embravecido. Me hablaba de un futuro tranquilo, de un hogar distinto al que conocí, de una vida donde yo podría sentirme segura y amada. Y yo, con el corazón lleno de ilusiones y la ingenuidad propia de la juventud, creí cada promesa, convencida de que finalmente había encontrado la salida de la oscuridad. Me casé esperanzada, con los ojos brillantes ante la idea de empezar de cero. Pensaba que aquel nuevo capítulo borraría mis cicatrices y me daría la oportunidad de construir una historia diferente a la de mis padres. Caminé hacia ese compromiso con el alma abierta, esperando lo mejor, sin imaginar que el destino tenía preparado para mí pruebas aún más duras de las que alguna vez había conocido. Al principio todo parecía marchar con normalidad. Esa primera semana de matrimonio la viví convencida de que había tomado la decisión correcta. Despertábamos juntos, compartíamos risas sencillas, y yo me repetía que por fin la vida me estaba sonriendo. Pero la ilusión pronto se rompió, como un cristal que se estrella contra el suelo. Recuerdo aquella noche con una claridad dolorosa. El reloj marcaba las 11 y mi esposo aún no regresaba del trabajo. Traté de convencerme de que estaría ocupado, que quizá algún compromiso lo había retenido. Pero las horas pasaban lentamente y el silencio de la casa se volvía más pesado con cada minuto. Las agujas avanzaban y mi ansiedad crecía. Medianoche, la 1, las 2, las 3, y él seguía sin aparecer. Cuando por fin el timbre de la puerta sonó, eran ya las 4 de la madrugada. Mi corazón saltó de alivio al saber que estaba vivo, pero ese alivio se convirtió en desconcierto apenas abrí la puerta. Allí estaba, tambaleándose, con los ojos vidriosos y el aliento cargado de alcohol. Borracho, tan distinto al hombre protector y serio que me había prometido un hogar seguro. En ese instante, el miedo me atravesó como un rayo. Fue como si una sombra del pasado se colara nuevamente en mi vida. Me pregunté si acaso había escapado de un infierno solo para entrar en otro. Me quedé paralizada en la puerta con una mezcla de miedo y desconcierto que me apretaba el pecho. Lo observé tambalearse, intentando articular palabras que se enredaban en su boca, y sentí cómo aquella imagen destrozaba de golpe la ilusión con la que había entrado al matrimonio. No era el hombre fuerte y protector que me prometió seguridad. Era un desconocido que apenas podía sostenerse en pie. Por un momento pensé en gritarle, en exigirle explicaciones, pero las palabras murieron en mi garganta. El silencio que heredé de mi madre volvió a hacerse presente, como si mi propia voz me traicionara. Me limité a abrirle paso, a dejarlo entrar.
Me quedé de pie en la oscuridad de la habitación, con el corazón golpeando a un ritmo doloroso, preguntándome qué había hecho, preguntándome si había repetido el mismo error que juré nunca tolerar. Esa primera herida, esa madrugada en que la ilusión se quebró, marcó un antes y un después. Entendí que no todo lo que brilla es oro y que tal vez mi matrimonio sería una prueba mucho más dura de lo que estaba preparada para enfrentar. En ese instante, sola frente a mis pensamientos, sentí que la vida me ponía otra vez contra la pared. ¿Me callaría como mi madre lo hizo siempre? ¿O encontraría el valor para romper con el ciclo que me había perseguido desde niña? Pero eso no fue lo peor. Aquella madrugada, mientras yo seguía atrapada en mis pensamientos, intentando digerir lo que acababa de vivir, sentí de pronto como Pablo me sujetaba con brusquedad del brazo. Su mirada estaba nublada por el alcohol, y sus palabras se convirtieron en un torrente de insultos que desgarraban el poco aire que quedaba en mis pulmones. No tuve tiempo de reaccionar, no tuve espacio para escapar. Me forzó a tener intimidad con él, sin respeto, sin amor, sin escuchar mis súplicas ni mirar mis lágrimas. Y allí, en medio de aquella violencia envuelta en improperios, experimenté una de las sensaciones más dolorosas de mi vida. Me sentí usada, ultrajada, reducida a un objeto. El hecho de que fuera mi esposo no suavizó el golpe, al contrario, lo hizo aún más cruel. En ese instante descubrí que la palabra matrimonio podía convertirse en una cárcel invisible, donde el compromiso y el juramento de amor eran utilizados como cadenas para justificar la humillación. Mi cuerpo estaba presente, pero mi alma se había desprendido de aquel momento, observando desde lejos, como si quisiera protegerse del dolor insoportable. Cuando todo terminó, me quedé inmóvil, con la mirada perdida y el corazón hecho pedazos. Me pregunté cómo había llegado hasta allí, cómo había confiado tanto en alguien que ahora me hacía sentir tan pequeña, tan rota. Comprendí que aquella unión que creí sería mi refugio podía ser incluso más destructiva que el hogar del que había intentado escapar. A la mañana siguiente, cuando yo aún cargaba con la pesadez de la noche anterior, Pablo se levantó como si nada hubiera ocurrido. Lo vi caminar por la casa con esa rutina que parecía tan normal, y por un instante pensé que, otra vez, se haría el indiferente. Pero esa vez fue distinto. De repente se arrodilló frente a mí. Sus ojos, todavía enrojecidos por la resaca, se llenaron de lágrimas. Me tomó las manos y, con la voz quebrada, empezó a pedirme perdón. Me rogó que lo perdonara, asegurando que lo que había hecho no era lo que realmente sentía, que el alcohol lo transformaba en alguien que ni él mismo reconocía. Me habló de su infancia, de heridas que nunca sanaron, de golpes y humillaciones que había cargado desde niño y que lo habían llevado a buscar refugio en la bebida. Su confesión me dejó desarmada. Era como si de pronto el verdugo se quitara la máscara y me mostrara el niño roto que habitaba en su interior. Confieso que una parte de mí se conmovió. Quise creer que detrás de aquel hombre violento había alguien que necesitaba amor y comprensión. Alguien que quizás yo podía salvar con paciencia y ternura. En ese momento, confundida y débil, pensé que tal vez mi papel era ese, ser la mujer que lo sostuviera, la esposa que lo ayudara a superar sus demonios. Lo perdoné, no porque olvidara lo que había hecho, sino porque quería aferrarme a la idea de que podía cambiar, de que aquella noche había sido solo un error. Pero en el fondo de mi corazón, una sombra de duda ya empezaba a crecer. ¿Era realmente un hombre arrepentido? ¿O simplemente un ciclo que volvería a repetirse? Los días comenzaron a fluir como si nada hubiera pasado. Las semanas se deslizaron entre gestos de cariño, palabras suaves y promesas de un futuro mejor. Pablo parecía haber cambiado, como si realmente aquel perdón hubiera marcado un nuevo inicio para los dos. Yo, con el corazón ansioso de paz, me aferré a esa calma, como quien se aferra a un rayo de sol después de una larga tormenta. En medio de esa aparente tranquilidad, la vida me regaló una noticia que transformó mis días. Quedé embarazada. Recuerdo la emoción que me recorrió entera al saber que llevaba dentro de mí una nueva vida,
Y más adelante, cuando descubrí que serían 2, mi alegría se multiplicó. Mis hijos llegaron como un milagro, 2 almas inocentes que iluminaron mi existencia con una fuerza indescriptible. Ellos trajeron tanta luz a mi vida que por un tiempo todo lo demás perdió importancia. Cada patadita en mi vientre, cada ecografía, cada sueño en el que me imaginaba con ellos en mis brazos, me hacía sentir completa. Por primera vez, creí que tenía un motivo real para luchar, un amor puro y genuino que nada ni nadie podría arrebatarme. El día en que nacieron mis 2 hermosos hijos, sentí que mi corazón se expandía más allá de cualquier dolor que hubiese cargado. Sus llantos fueron música, y sus miradas, aún tan frágiles, me hicieron entender que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Tenía la responsabilidad de protegerlos, de darles el amor y la seguridad que yo nunca tuve. En esos años, la alegría de ser madre me sostuvo. Cada risa de mis pequeños era un bálsamo. Cada abrazo diminuto era una promesa de esperanza. Yo pensaba que ellos serían el escudo que impediría que Pablo volviera a perderse en la oscuridad. Pero lo que no sabía entonces era que aunque mis hijos me daban la razón más grande para vivir, también se convertirían en el centro de una batalla aún más difícil. Con la llegada de mis hijos, sentí que mi vida había adquirido un nuevo sentido. Eran mi motor, mi razón de ser, la chispa que me impulsaba a levantarme cada mañana con fuerzas renovadas. Los miraba dormir y me prometía, en silencio, que ellos jamás vivirían lo que yo había vivido de niña, que crecerían en un hogar lleno de amor y que yo haría todo lo posible por protegerlos, incluso a costa de mí misma. Fue justamente ese amor el que me ató con más fuerza a Pablo. Cada vez que él mostraba signos de volver a la bebida o a su carácter sombrío, me repetía que debía ser paciente, que no podía arrebatarles a mis pequeños la figura de un padre. Me decía a mí misma que aguantar era un sacrificio necesario, que era preferible callar y resistir antes que ver a mis hijos crecer en un hogar roto. Así, sin darme cuenta, empecé a justificar lo injustificable. Soportaba palabras hirientes, desplantes y noches de angustia solo porque al día siguiente veía a mis hijos sonreír y esa sonrisa se convertía en el consuelo que me hacía continuar. Era como si cada lágrima mía se disolviera al escucharlos reír, como si sus pequeños brazos rodeándome borraran por momentos las heridas que Pablo abría. Con la llegada de mis hijos también llegaron responsabilidades que parecían no tener fin. Mis días se convirtieron en una carrera contra el reloj. Atender la casa, cuidar de los niños, mantener todo en orden y además trabajar medio tiempo en una fábrica para que el dinero alcanzara. El cansancio se acumulaba en mis huesos, pero no podía darme el lujo de detenerme. Si no hubiese sido por mi madre que con paciencia infinita me ayudaba a cuidar de los pequeños, no sé cómo habría sobrevivido a esa rutina que me drenaba poco a poco. Recuerdo claramente aquel día que marcó un antes y un después. Pablo llegó del trabajo y al ver que el almuerzo aún no estaba servido, estalló como si el mundo se le viniera abajo. Fue como si una tormenta furiosa irrumpiera en nuestra casa. Sin darme tiempo a explicarle, me empujó con fuerza hacia la cocina. En medio de ese caos, el destino me jugó una mala pasada. Una olla con agua hirviendo se volcó sobre mis manos. El dolor fue instantáneo, desgarrador, una quemadura que me arrancó un grito ahogado. Mis manos ardían, mi piel se enrojecía en segundos, y las lágrimas brotaron tanto por el dolor físico como por la humillación. Lo más cruel fue su reacción. Pablo apenas se inmutó. Me miró como si nada hubiera ocurrido, como si aquel accidente fuera una simple molestia insignificante. No hubo compasión en sus ojos, ni una palabra de consuelo, ni el más mínimo gesto de preocupación. Continuó como si el sufrimiento que me retorcía las manos no existiera. Ese día entendí con claridad algo que había intentado negar. No solo era un hombre violento, era también indiferente. Mi dolor no significaba nada para él. Y aunque por fuera me mantuve en silencio, por dentro una voz empezó a gritar con más fuerza que nunca. Esto no es amor. Esto es destrucción.
Sabía, en lo más profundo de mi ser, que tenía que dejarlo. Cada día que pasaba las cosas empeoraban un poco más, como si la oscuridad se colara en cada rincón de mi vida y me fuese robando el aire lentamente. Yo ya no era la joven ilusionada que se casó esperando protección. Era una mujer agotada, con las manos marcadas por el trabajo, el corazón agrietado por los insultos y la mente desgastada por el miedo constante. Pero había algo que me detenía. No era falta de valor, era una mezcla cruel de amor, temor y necesidad. Miraba a mis hijos y me preguntaba cómo podría mantenerlos yo sola. El sueldo de la fábrica apenas me alcanzaba para cubrir lo básico, y muchas veces era la ayuda de mi madre lo que impedía que todo se viniera abajo. ¿Cómo iba a cargar yo sola con 2 niños pequeños y con tantas cuentas por pagar? Además, estaba el peso invisible de la sociedad. Sabía que si me iba, no solo tendría que enfrentar la pobreza, sino también los dedos que me señalarían. Una mujer cuyo matrimonio fracasó, la divorciada, palabras que suenan como cuchillos cuando uno ya está herido. Era como si mi miedo no solo fuera a Pablo, sino al juicio de un mundo que castiga a las mujeres por querer salvarse. Así pasaban mis días. Por un lado, la certeza de que debía escapar para salvarme y proteger a mis hijos. Por otro, la prisión de mis propias dudas, mis miedos y las cadenas invisibles de la vergüenza. Vivía en un limbo, entre el deseo de libertad y la realidad que me aplastaba. Mis compañeras de trabajo se habían convertido en algo más que simples colegas. Eran mi refugio, mis confidentes, las únicas con quienes podía desnudar el alma sin miedo a ser juzgada. Ellas escuchaban mis confesiones, mis lágrimas a escondidas en el baño, y eran también testigos de las huellas que Pablo iba dejando en mi cuerpo. Ya no había maquillaje capaz de ocultar por completo los moretones, las quemaduras, ni la tristeza que me apagaba la mirada. Su apoyo silencioso era lo que me ayudaba a no derrumbarme del todo. Llegó diciembre y con él la algarabía de la Navidad. En las calles todo era bullicio, luces parpadeando, gente corriendo de un lado a otro con bolsas llenas de regalos, música que parecía querer tapar cualquier sombra de dolor. Pero dentro de mí, la fiesta no existía. Yo apenas podía con el peso de mis días. En la fábrica tampoco había descanso. Los pedidos se multiplicaban y el ritmo de trabajo era sofocante. Una tarde, recuerdo que el jefe se acercó y con tono firme nos pidió quedarnos a hacer horas extras. No lo dudé ni un segundo. Necesitaba ese dinero. Mi mente se llenó de mis hijos, de sus caritas sonrientes, de la ilusión de poder comprarles aunque fuera un detalle que les devolviera la magia de la Navidad. No quería perder mi empleo, mi único sustento, así que acepté sin pensar en las consecuencias. Mientras el reloj avanzaba más allá de la hora de salida y yo seguía allí, en medio del ruido de las máquinas, sentí una punzada de miedo. Sabía que Pablo no entendería mi ausencia, que cualquier excusa se convertiría en motivo de reproche o violencia, pero al mismo tiempo dentro de mí se alzó una chispa de rebeldía. No estaba dispuesta a soltar lo único que me daba cierta independencia. Esa noche comprendí que, aunque pequeña, tenía una herramienta para luchar: mi trabajo. El tiempo en la fábrica se me escurrió como agua entre los dedos. Entre el ruido de las máquinas y las prisas por terminar los pedidos, no me di cuenta de que ya era de noche. Sentí un nudo en el estómago al mirar el reloj. Mis hijos. Corrí a casa con el corazón en la garganta, rezando en silencio para que todo estuviera bien. Pero apenas abrí la puerta, el mundo se me vino abajo. La casa era un caos. Platos tirados, juguetes esparcidos, un silencio roto solo por el llanto ahogado de mis pequeños. Sus caritas reflejaban hambre, miedo, abandono. Era como si en unas pocas horas mi hogar se hubiera convertido en una pesadilla tangible. Pablo apareció desde la sala con los ojos inyectados de furia. Sin darme tiempo a explicarle nada, me agarró del cuello con fuerza. Sentí sus dedos apretándose como grilletes alrededor de mi garganta. Me gritaba que por qué llegaba tan tarde, me acusaba de tener un amante, su voz era un látigo que me cortaba el aire. Intenté balbucear una respuesta, pero no me dejó.
Una bofetada seca interrumpió mis pensamientos y me lanzó al suelo. La habitación giró a mi alrededor. El sabor metálico de la sangre se mezcló con las lágrimas que caían sin control. Y entonces escuché los gritos de mis hijos. Apenas tenían 5 años y ya eran testigos de un horror que yo había jurado que nunca vivirían. Sus ojos grandes, aterrados, me miraban desde una esquina, temblando, incapaces de entender por qué el mundo que conocían se derrumbaba así. En ese instante sentí una mezcla de rabia y desesperación. No solo me estaba destruyendo a mí, estaba arrancándole la inocencia a mis hijos, y esa era una herida que tal vez nunca sanaría. Fue ahí, en ese piso frío y con las mejillas ardiendo, donde mi corazón gritó con más fuerza que nunca. Esto no podía seguir así. Era el momento de salvarlos, aunque me costara todo. Cuando Pablo me arrancó el poco dinero que había logrado guardar con tanto esfuerzo, sentí que también me robaba el aire. Era mi única seguridad, mi respiro en medio de tanta oscuridad. Y él lo tiró por la borda para hacer lo que mejor sabía: perderse en la calle, ahogar sus demonios en alcohol, sin pensar en sus hijos ni en mí. Esa noche, mientras la puerta se cerraba tras de él y quedaba sola con mis pequeños, mi corazón latía con una mezcla de terror y determinación. Sabía que ya no podía seguir allí. Tenía que escapar. No había vuelta atrás. Pero el miedo era un enemigo silencioso. No sabía en qué momento podría regresar y cada ruido en la calle me hacía estremecer. Temía que apareciera de improviso, que me sorprendiera con cualquier intento de huida y que entonces su furia no tuviera límites. Así que me obligué a esperar, a respirar hondo y a pensar con cautela. Entendí que mi única oportunidad era aprovechar las horas en que él estuviera en el trabajo. Esos momentos en los que no rondaba la casa como una sombra oscura serían mi ventana de escape. Empecé a trazar mi plan en silencio, guardar en una bolsa lo esencial para los niños, unos cambios de ropa, documentos y el poco dinero que pudiera conseguir de mis compañeras o de mi madre. Todo debía hacerse sin levantar sospechas. Mientras mis hijos dormían, yo los miraba con ternura y con un dolor indescriptible. No merecían crecer en un infierno como aquel. No podía permitir que la violencia se convirtiera en su herencia. Esa noche recé como nunca antes, pidiendo fuerza, pidiendo valor, pidiendo que el amanecer me diera la claridad necesaria para dar ese paso. Sabía que mi vida y la de mis hijos corría peligro, pero también sabía algo más poderoso: quedarme lo empeoraría todo. Y entonces, con lágrimas en los ojos, me repetí: esta vez no callaré. Esta vez escaparé. Al día siguiente desperté con el corazón palpitando, pero también con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. En mi mente tenía cada paso dibujado como un mapa secreto. Sabía que, si quería lograrlo, debía actuar con total normalidad. Levantarme como siempre, preparar a los niños, fingir que todo estaba bien. Cada gesto debía ser calculado para que Pablo no sospechara nada. Me movía por la casa como una actriz en una obra de teatro peligrosa. Por dentro me temblaban las manos, pero por fuera mantenía la calma. Miraba a mis hijos y sentía que aquel día era diferente, que quizás, si todo salía bien, al caer la tarde podríamos estar lejos de ese infierno. Ellos me devolvían pequeñas sonrisas, sin saber que estaban a punto de convertirse en los protagonistas de una huida silenciosa. Mi compañera de trabajo, esa mujer que se había convertido en mi amiga, mi refugio y cómplice, estaba al tanto de todo. La noche anterior habíamos hablado en secreto, y ella me prometió que estaría lista para recogerme con los niños en cuanto yo la llamara. Era mi ángel en medio de la tormenta, la prueba de que no estaba sola, de que todavía quedaba gente dispuesta a tenderme la mano. Esperaba con el corazón encogido a que Pablo se marchara al trabajo. Cada minuto que pasaba se sentía eterno. Mi mente repasaba una y otra vez la secuencia. Esperar a que la puerta se cerrara. Agarrar las pocas cosas esenciales, documentos, algo de ropa, los recuerdos imprescindibles. Despertar a los niños suavemente y salir sin mirar atrás. Ese día sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, aunque me ardieran los nervios y el miedo me cortara la respiración.
Era como si la voz interior que tanto tiempo había callado, ahora me guiara, firme y segura. Hoy es el día, Sara. Hoy es el día en que te liberas. Cuando escuché la puerta cerrarse detrás de Pablo aquella mañana, sentí que el corazón me iba a estallar. El sonido metálico de la cerradura fue como una señal del destino. Era ahora o nunca. Me quedé unos segundos inmóvil, asegurándome de que no se escuchaban pasos ni voces, y entonces respiré profundo. Con las manos aún temblorosas tomé la bolsa que había preparado en silencio días atrás, documentos, un par de mudas para los niños, algo de comida y poco más. Todo lo demás debía quedarse atrás. No había espacio para recuerdos ni para lo material, porque lo único que realmente importaba era la vida de mis hijos y la mía. Me acerqué a la habitación donde ellos dormían. Los miré un instante, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Sus pequeños rostros reflejaban paz, ajenos al caos que yo llevaba dentro. Los desperté suavemente con besos y caricias, tratando de disfrazar mi urgencia con ternura. Les susurré que íbamos a dar un paseo, que todo estaría bien, y ellos, confiados, se dejaron guiar. Tenía el corazón en un puño, las manos heladas de tanto miedo, pero también esa chispa de esperanza que me empujaba hacia adelante. Ya estábamos listos, la bolsa preparada, los niños a mi lado, y el teléfono en mis manos. Marqué el número de mi amiga y, con un hilo de voz, le dije: «Estoy lista. Ven por mí, por favor». Sentí que el mundo, por fin, me abría una puerta de escape. Pero entonces, como si el destino quisiera ponerme a prueba una vez más, giré la cabeza instintivamente hacia la cocina. Y ahí estaba él. Pablo. Su rostro aparecía detrás del vidrio, los ojos desorbitados, llenos de furia como un depredador que acaba de descubrir a su presa. El tiempo se detuvo. Fue como si el aire se congelara, como si el ruido de la calle desapareciera de golpe. Yo no supe si gritar, correr con mis hijos en brazos, o inventar alguna mentira que aplacara la tormenta que veía arder en su mirada. Pero no hice nada. Mis pies parecían clavados al suelo, el cuerpo entero paralizado por el terror. Sentí el pulso retumbar en mis sienes, las manos sudorosas aferradas a los dedos pequeños de mis hijos. Ellos también lo vieron, y los noté tensarse, percibiendo en mi propio temblor que algo andaba muy mal. Ese instante fue eterno, como un abismo entre lo que quería hacer y lo que podía hacer. La idea de escaparse me resbaló de las manos, reemplazada por una sola certeza. Estaba atrapada otra vez bajo la sombra de ese hombre que me robaba el aliento. Y mientras lo miraba, petrificada, solo una pregunta martillaba en mi cabeza. ¿Qué iba a pasar ahora que me había descubierto? El portazo retumbó en toda la casa como un trueno. Pablo irrumpió en la sala con pasos pesados, la furia escrita en cada movimiento. Sus ojos eran fuego, y yo sabía que esa mirada no presagiaba nada bueno. Mis hijos se aferraron a mis piernas, temblando, y yo, aunque quería ser un muro que los protegiera, me sentía como una hoja atrapada en medio de un huracán. «¿A dónde crees que vas?», me gritó con una voz que me heló la sangre. Yo quise responder, inventar alguna excusa, cualquier mentira que pudiera calmarlo, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Él avanzó hacia mí, rápido, decidido, y me arrebató la bolsa de las manos. La abrió, y al ver dentro la ropa de los niños, los documentos y mis pocas pertenencias, su rostro se transformó en un monstruo de rabia. «Así que era cierto, me piensas dejar», escupió las palabras como veneno. Yo apenas logré susurrar: «Solo quiero paz, por los niños». Pero mis súplicas parecieron encenderlo más. De un empujón me lanzó contra la pared. El golpe me arrancó un gemido ahogado. Mis hijos comenzaron a llorar desconsoladamente, sus gritos llenando cada rincón de la casa. Ese sonido me partía el alma, y al mismo tiempo me encendía algo dentro, una fuerza que no sabía que tenía. Logré zafarme, casi sin saber cómo. Fue un movimiento desesperado, un instinto más que una acción consciente. Sentí sus dedos resbalar de mi brazo y en cuanto me vi libre, supe lo que tenía que hacer: alejarlo de mis hijos.
Si lograba arrastrarlo hacia la sala, si lo mantenía lejos de ellos, al menos no tendrían que presenciar esa escena monstruosa. Me moví despacio al principio, midiendo cada paso, y luego con más decisión, atrayendo su furia hacia mí como un imán. «Ven conmigo, déjalos tranquilos», le dije con la voz más firme que pude, aunque por dentro temblaba. Mi corazón latía a golpes, pero no me importaba. Solo quería que mis pequeños tuvieran unos segundos, un respiro, una oportunidad. Ellos me miraban desde la puerta del pasillo, con los ojos muy abiertos, como si comprendieran que algo grave estaba ocurriendo. Con un gesto casi imperceptible, les indiqué que se quedaran quietos, que esperaran. Mi plan era simple y brutal: mantener a Pablo enfocado en mí, darle a mis pequeños la posibilidad de huir por la puerta trasera, de correr hacia la casa de un vecino, de salvarse de aquel infierno. Así lo hice. Con el corazón latiendo a 1000 y la garganta seca, levanté la voz con una fuerza que ni yo sabía que tenía, y les grité a mis hijos: ¡Corran! ¡Corran donde el vecino ahora! No pensé en nada más. No pensé en si aquel vecino me conocía, ni en si abriría la puerta, ni en si me juzgaría. Llevaba años viviendo allí y apenas intercambiaba saludos con la gente del barrio, pero en ese instante cualquier lugar era mejor que ese infierno. Ellos me miraron, asustados, y luego obedecieron. Sus pies pequeños resonaron contra el piso mientras corrían, primero dudosos, luego decididos, hasta perderse tras la puerta. Los vi salir con el alma en la mano, rogando en silencio que llegaran a salvo y que alguien los recibiera. Estaba allí, de pie, frente a Pablo, sintiendo cómo la casa entera se encogía a nuestro alrededor. El aire era espeso, casi irrespirable, y cada segundo parecía durar una eternidad. Sabía que en cualquier momento podía quitarme la vida. Lo había visto antes, su rostro enrojecido, sus venas marcadas, ese brillo en los ojos que no era humano sino puro rencor. No necesitaba cuchillos ni botellas, sus manos eran su arma favorita. Manos que se cerraban alrededor de mi cuello hasta dejarme sin aire, sin voz, sin fuerzas. Recordé de golpe cuántas veces había tenido que inventar excusas en el trabajo, alergias, resfríos, problemas en la garganta, cualquier cosa para justificar esa afonía que no era producto de una enfermedad, sino del estrangulamiento repetido. Por suerte, en la fábrica no necesitaba hablar demasiado, y eso me había permitido esconder mi secreto. Nadie veía que detrás de mi silencio había una mujer que todos los días luchaba por sobrevivir. Esa mañana no era distinta y al mismo tiempo lo era todo. Pablo respiraba agitado con las manos tensas, y yo sabía que bastaba un paso en falso para que me arrastrara de nuevo a ese infierno del que estaba intentando salir. Pensé rápido, con una lucidez que solo da el miedo extremo. Tenía que mantenerlo hablando, distraerlo, ganar tiempo. Tenía que proteger mi garganta, mi vida, porque si caía allí, mis hijos se quedarían solos con él. Lo lancé con todo lo que tenía. El jarrón salió de mis manos como un proyectil de plástico roto por dentro del miedo y la rabia. Sentí el peso de cada segundo mientras viajaba por el aire y después el estallido seco al chocar contra su pecho. Fragmentos que brincaron en el suelo, el sonido de la cerámica partiéndose en 1000 cuchillos diminutos. Por un instante pensé que aquello lo frenaría, que al menos ese ruido quebraría la nube que lo envolvía. Pero su rostro no cambió como yo esperaba. No gritó, no se detuvo, me miró con esos ojos vidriosos y fríos como si el impacto fuera una molestia insignificante. Era como mirar a un monstruo al que le hubieran producido solo un fastidio. Su indiferencia me heló más que su furia. De pronto, sentí un cambio en el aire, como si la violencia tuviera su propio olor. Pablo ya no gritaba, ya no me apretaba el cuello ni levantaba la mano abierta. Esta vez sus ojos eran 2 brasas y sus puños se cerraron con una calma aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí como una sombra que todo lo cubre. El primer golpe me arrancó el aliento. No era un empujón ni una bufetada, era un puño lleno de rabia descargándose contra mi cuerpo. Después vino otro y otro más, sin pausa, sin misericordia. Cada golpe era como un trueno rompiendo mi piel, un martillazo que no solo me partía por fuera, sino que me destrozaba por dentro. Sentía que el mundo entero giraba y se oscurecía, que mi cuerpo dejaba de responder y solo quedaba el instinto de protegerme, de cubrirme, de resistir. Aún en medio de esa brutalidad,
Mi mente volaba hacia mis hijos. Pensaba en ellos como quien reza en silencio en medio de un naufragio. Cuando sus manos se cerraron alrededor de mi cuello, sentí que todo se apagaba. El aire dejó de entrar en mis pulmones y en cuestión de segundos, mi cuerpo entero se volvió pesado, como si me hundiera en un mar oscuro y espeso. Mis manos intentaron aflojar su agarre, pero apenas tenía fuerza. Mis dedos temblaban, mi mente se nublaba. Empecé a ver esas lucecitas brillantes flotando frente a mis ojos, pequeños destellos que iban y venían, como luciérnagas en medio de la noche. El sonido se volvió lejano, amortiguado, como si me estuviera sumergiendo bajo el agua. Pensé que era el final, que mis hijos se quedarían solos, que todo mi esfuerzo por salvarlos había sido en vano. Y entonces, en medio de ese túnel silencioso, un ruido rompió la oscuridad. Sirenas. Al principio las escuché como un eco lejano, como si vinieran de otro mundo. Después fueron acercándose, cada vez más fuertes, más nítidas, hasta que supe que eran reales, una patrulla. El sonido de esas sirenas fue como una mano invisible que me jaló de vuelta a la superficie. Con las pocas fuerzas que me quedaban, intenté moverme, intenté girar el rostro para respirar aunque fuera un poco. Sentí como la presión en mi cuello vacilaba por un instante. Quizá Pablo también las había oído. Quizá ese ruido lo desconcertó. Quizá fue el primer resquicio en su rabia. En mi cabeza retumbaba una sola frase. Aguanta, Sara, aguanta un segundo más. Las sirenas eran mi última esperanza, el hilo que podía atarme a la vida y sacar a mis hijos del infierno de una vez por todas. Mi amiga, mi ángel en medio de aquel infierno, había escuchado todo por el teléfono. Mientras yo gritaba sin darme cuenta, mientras los golpes y los llantos de mis hijos llenaban el fondo de la llamada, ella entendió al instante que no podía esperar más. Sin pensarlo 2 veces, marcó al 911 y dio mi dirección entre sollozos, rogando que llegaran rápido. Y luego, sin dudar, se subió a su coche para venir por mí. Mientras yo luchaba por respirar bajo las manos de Pablo, sin saber si sobreviviría un segundo más, ella iba a toda velocidad por las calles, con el corazón en la boca, guiada por la urgencia de salvarme. Esa decisión suya, ese acto de valor silencioso, fue la línea que separó la vida de la muerte para mí. Las sirenas que yo escuchaba cada vez más cerca eran su obra. Eran la prueba de que no estaba tan sola como había creído todos esos años. La patrulla frenó frente a la casa con un chillido de llantas. En medio de mi mareo, alcancé a escuchar las puertas abrirse de golpe. Pasos apresurados y voces firmes. Pablo, que hasta ese segundo parecía indestructible, soltó mi cuello de golpe y se giró hacia el ruido, desconcertado. El aire volvió a mis pulmones con un ardor insoportable, como si me quemara por dentro. Tosí, jadeé, mis piernas temblaban, pero supe que había que moverse. Mis hijos lloraban en la esquina y yo, arrastrándome como pude, los abracé con los brazos que todavía me respondían. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la pesadilla se rompía. La puerta se abrió con violencia y 2 policías entraron gritando: ¡Alto! ¡Policía! La escena se volvió un torbellino, luces rojas y azules destellando, órdenes fuertes, Pablo retrocediendo entre insultos, esposas chasqueando. Todo fue rápido, pero para mí ocurrió en cámara lenta y de pronto todo se puso negro. Cuando abrí los ojos, todo era borroso, el techo blanco, el olor a desinfectante, el zumbido suave de una máquina. Por un instante no supe dónde estaba ni qué había pasado. Sentí el cuerpo pesado, las manos temblorosas y un vacío extraño en el pecho. Pero entonces, como una ola fría, los recuerdos me golpearon. Pablo, sus manos en mi cuello, mis hijos corriendo, las sirenas. Me enderecé de golpe, la garganta ardiendo y un solo pensamiento me atravesó como un rayo. ¿Dónde están mis hijos? Comencé a gritar con la poca voz que me quedaba, los ojos buscándolos desesperada, el corazón al borde del colapso. Quería arrancarme las vías y salir corriendo, buscarlos con mis propias manos, abrazarlos, asegurarme de que estaban vivos.
En ese momento la puerta se abrió y apareció mi amiga. Venía con el rostro cansado pero firme. Su mirada mezclaba preocupación y alivio. Se acercó despacio, tomó mis manos con cuidado y me dijo con una calma que intentaba contener mis nervios: «Tranquila, Sara. Los niños están bien. Están conmigo. La policía se llevó a Pablo. Todo terminó». Su voz era como un ancla. Me contó paso a paso lo que había pasado después de que yo perdiera el conocimiento. Cómo la policía entró, cómo sacaron a Pablo esposado, y cómo ella misma corrió a buscar a mis hijos y los llevó a un lugar seguro mientras a mí me atendían los paramédicos. Las lágrimas me cayeron a borbotones. Era como si por fin pudiera soltar el peso de años enteros. Me sentía débil, sí, pero también viva. Y por primera vez en mucho tiempo, aunque rota, estaba del lado de la luz. Hoy, mientras escribo estas líneas, todavía tiemblo al recordar todo lo que pasó, pero también me siento más fuerte que nunca. Por eso quiero mirarte a ti, que estás leyendo o escuchando esto. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo parecido? ¿Conoces a alguien que esté viviendo algo así y has guardado silencio por miedo o por no saber qué hacer? Déjame tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué harías para cambiar tu historia. ¿Qué consejo le darías a alguien atrapado en una situación como la que yo viví? Tus palabras pueden ser el inicio de una salida para otra persona. Nadie merece vivir con miedo, y cada historia que se comparte es una luz que puede guiar a otros hacia la libertad.